El pensamiento progresista de José Francisco Morazán Quesada, avanzado para su época, revolucionario aún para la nuestra. Magnífico y audaz, transformador pensamiento que revolucionó incluso en su época. Transformó esquemas desde la perspectiva de sus ideas, enmarcadas lógicamente desde sus estudios en la época de la Ilustración y influenciados por pensadores como Rousseau, que lo llevaron a generar ideas y pensamientos liberales, que a posteridad puso en práctica cuando se convirtió en jefe de Estado y gobernante de la Federación Centroamericana, que de hecho fue uno de sus ideales o una de sus propuestas o una de sus visiones más importantes como líder y como pensador revolucionario desde aquel momento, antes de que se convirtiera en presidente de la Federación Centroamericana. Estas ideas tan valiosas y tan reformistas y de avanzada, las podemos ver también en otro líder que se enmarca dentro de esa misma ruta de unionista y que lo conocemos también como el libertador de América y que también tuvo influencia en el pensamiento elevado y progresista del general Morazán. Y nos referimos a Simón Bolívar, al que también tenía la concepción de que para poder hacer crecer un pueblo, una civilización, la humanidad en general, debemos permanecer en unidad. Y el libertador de América, Simón Bolívar, quien luchó pues por la... Eh, él estuvo en otro contexto, pues batalló en una gesta histórica contra la presencia de los españoles en el sur de América. Sin embargo, su contenido en el pensamiento es muy similar con nuestro general Francisco Morazán Quesada. El pensamiento morazánico que posteriormente también, y que también lo deja plasmado en algunos escritos, como por ejemplo el Manifiesto de David y en su propio testamento, se ve cristalizado cuando llega y alcanza eh, el poder como tal y cuando se convierte en jefe de Estado y cuando alcanza también a cristalizar una de estas grandes sueños e ideas como la Unión Centroamericana. Y comienza a crear y a cristalizar y a ver estas ideas ya de forma pues encausadas en la realidad. Y dentro de esas grandes ideas y esos pensamientos que aún siguen siendo revolucionarios, y ya voy a tocar el punto de por qué si en aquel momento eran revolucionarios, porque en el contexto de Francisco Morazán y de su época, teníamos como dos bandos. El bando de los que pensaban como él, que eran pensadores liberales con ideas nuevas, renovadoras, y estaban los que querían conservar las tradiciones o conservar las normas criollas o normas de, de la tradición española, por llamarlo de cierta manera. Pero Morazán pensaba, tenemos que avanzar como sociedad y las sociedades para avanzar tienen que transformarse. Eh, desde ese punto de vista no podía dejar a un lado la educación. Y la transformación en educación fue vital y sigue siendo vital al día de hoy. Por eso es que el pensamiento Morazán es revolucionario, porque al día de hoy Morazán sigue teniendo enemigos, sigue teniendo adversarios. Y si su pensamiento no fuese revolucionario, entonces no tendría adversarios. Dentro de ese pensamiento comienza la mayor revolución educativa en Centroamérica y sobre todo aquí en Honduras. Primero, la creación de la normativa legal de la creación constitucional
de las escuelas públicas, gratuitas, laicas, obligatorias. Ese es un punto de partida importante que todavía, lógicamente, está vigente en el país y que es como un parteaguas para la educación en Centroamérica y aquí en Honduras. Y es un legado que no tiene, no tiene como quien dice, para darle un nombre en educación, porque es tan significativo que definitivamente demuestra el interés y la supremacía del pensamiento morazánico. Además de que contribuyó a la creación de instituciones de educación superior para que pudiesen también estudiar no solo a nivel primario, como se llamaba, eh, sino que la educación fuese de avanzada. También, a pesar del conflicto que sabía que generaba esto, eh, tuvo que imponer la creación de leyes que obligaran a la separación del Estado con la iglesia o con el clero, puesto que en este contexto de la vida de Morazán, y de ahí también se ganó varios enemigos, y lo sabemos, la iglesia pues tenía, todavía lo tiene, por eso es que sigo conocemos y le coloco a este ensayo que el pensamiento de Morazán era avanzado para su época y revolucionario aún para la nuestra, porque la iglesia sigue teniendo un alto poder en la vida actual todavía. Se sigue, pues, se conoce que tiene un alto poder político, económico, social, cultural y demás. Y no digamos en aquel momento, pero Morazán dice, la iglesia, fue como repetir las palabras, si podemos mencionar en el contexto cristiano, las palabras de Jesucristo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces dijo, el Estado va a trabajar como garante de los ciudadanos y la iglesia como garante de los creyentes. Entonces hace esa separación. Y ahí además comienza a establecer lo que es el Estado de Derecho y crea las primeras garantías constitucionales. Entonces, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de prensa, que es una de las, bueno, es en sí todas, ¿verdad? La libertad de culto inclusive, para que las personas pudiesen seleccionar pues qué ideas querían establecer como ideas de religión. Entonces, ese es un gran paso también, ideológicamente hablando, socialmente hablando, humanamente hablando, científicamente hablando, racionalmente hablando, que Morazán demuestra que tenía como pensador. Un pensamiento extremadamente de avanzada, un pensamiento revolucionario, genuino, pensador, científico, humanista, eh, que creo que al día de hoy todavía a algunos les cuesta todavía entender, y que por eso estos espacios en los que podamos hablar de Morazán son indudablemente importantes. Hay otras cosas que podemos mencionar que Morazán trabajó, son tantos, pero creo que hemos mencionado algunos de los puntos más valiosos. Estas ideas siguen llamando la atención ahora, todavía, al día de hoy. Y creo que lo seguirán haciendo por mucho tiempo, porque al día de hoy todavía no hemos podido, nos quedamos cortos. Todavía, si hablamos respecto, por ejemplo, a, al Estado de Derecho, hemos atravesado dentro de estos 183 años, desde el fallecimiento de Morazán a la fecha, hemos atravesado 7 golpes de Estado, hemos atravesado crisis de guerras civiles, eh,
entonces no hemos podido garantizar una sociedad completamente estable. Si hablamos de educación, hay mucha tela que cortar. Y nosotros estamos llamados, como lo diría él en el último momento, antes de morir, que excitaba a la juventud, que era la llamada a dar vida a este país, que dejaba además consentimiento para que siguieran su ejemplo. Y además hay una excitación muy importante en el manifiesto de David, porque la unidad, nosotros tenemos como hondureños, nos hemos encauzado en varias luchas y entre ellas nos hemos quedado con un dicho muy importante: la unión hace la fuerza, y lo podemos ver de muchas maneras. Pero hay un elemento muy importante que rescatar en el manifiesto de David y nos lo hizo saber José Francisco Morazán Quesada. Y voy a resaltar: Centroamérica aún no está muerta. Cuando un pueblo muere no deja hijos, y Centroamérica tiene los suyos. Y creo que como centroamericanos todavía tenemos esa deuda con Morazán, porque tenemos una historia conjunta, tenemos aspiraciones conjuntas, tenemos los mismos problemas, tenemos casi la misma idiosincrasia. Sin embargo, no hemos podido volver a consolidar ese sueño, ese ideal que se ha quedado prácticamente solo en los anales de la historia. Morazán